La historia de Esteban en el libro de Hechos de los Apóstoles narra a su vez otra más antigua. ¿Qué podemos aprender acerca de Dios en lo que se cuenta aquí? Hola, soy Dionisio Bailer y en esta serie de vídeos estoy dando lectura a mi libro que se titula Hablar sobre Dios desde la Biblia. Hoy vamos a considerar los hechos de la historia de Israel según aparecen dentro de otra narración que hace de marco de referencia para explicar por qué esta historia tiene interés. Es algo así como nuestro primer caso que observamos en Josué 24, donde la ocasión para contar la historia era el llamamiento a renovar el pacto con el Señor. Esa narración marco es importante y es importante recogerla en toda su amplitud porque explica el sesgo que toma la narración de aquella misma historia en esta ocasión en particular. Por eso nuestra próxima lectura bíblica será relativamente extensa. Estéfanos, lleno de gracia y poder, hacía milagros y señales importantes entre la gente. Entonces se levantaron algunos de la sinagoga conocida como de los emancipados, de Cirene y Alejandría y Cilicia y Asia, para discutir con Estéfanos. Pero no pudieron prevalecer contra la sabiduría y el aliento con que hablaba. Entonces metieron de por medio a unos que dijeron: «Le hemos oído decir palabras injuriosas contra Moisés y contra Dios». Conmocionaron a la gente y a los ancianos y a los escribas. Se presentaron y se los llevaron a la fuerza a la junta. Entonces presentaron testigos falsos que declararon: «Este hombre no para de hablar contra este santo lugar y contra la ley, porque le hemos oído decir que Jesús el Nazoreo destruiría este lugar y trastocaría las costumbres que hemos recibido de Moisés». Y fijándose en él, todos los que estaban sentados en la junta vieron que su cara era como la de un ángel. Entonces dijo el archisacerdote: «¿Esto es así?» Y él respondió: «Caballeros, hermanos y padres, oídme. El Dios de la gloria se mostró a nuestro antepasado Abraham cuando estaba en la Mesopotamia, antes de que se estableciera en Harrán, y le dijo: «Sal de tu tierra y de tu parentela y vete a la tierra que te mostraré». Entonces se marchó de la tierra de los caldeos y vivió en Harrán. Y a la postre, cuando murió su padre, se estableció en esta tierra donde vosotros vivís ahora. Pero Dios no le dio poseer en ella, ni siquiera donde apoyar un pie, aunque le prometió dársela a él y a su descendencia como posesión. No tenía ningún hijo, pero Dios le dijo que su descendencia viviría en otra tierra, donde serían esclavos maltratados durante 400 años. «Pero yo personalmente castigaré a los que esclavizan», dijo Dios, «y entonces saldrán y me adorarán aquí mismo». E hizo con él una alianza de circuncisión. Y así tuvo a Isaac y lo circuncidó al 8º día, e Isaac a Jacob y Jacob a los 12 patriarcas. Y los patriarcas envidiaron a Joseph y lo entregaron a Egipto, pero Dios estuvo con él y lo libró de todas sus desdichas y le dio gracia y sabiduría ante Faraón, rey de Egipto, y lo puso como gobernador de Egipto y sobre todas sus propiedades. Hubo a la sazón una hambre sobre todo Egipto y Canaán y enorme sufrimiento, y nuestros antepasados no hallaban qué comer. Oyendo entonces Jacob que había trigo en Egipto, mandó una primera vez a nuestros antepasados, y a la segunda Joseph se dio a conocer a sus hermanos, y se informó Faraón de la familia de Joseph. Entonces mandó Joseph llamar a Jacob su padre y toda su parentela, un total de 75 almas, y descendió Jacob a Egipto y murió allí, así como nuestros antepasados. Y lo trasladaron a Sichem y lo inhumaron en el sepulcro que compró Abraham a los hijos de Emmor en Sichem. Conforme se acercaba el tiempo de la promesa que juró Dios a Abraham, aumentó el pueblo y se multiplicó en Egipto, hasta que ascendió otro rey sobre Egipto que no conocía a Joseph.
Este actuó con artimañas contra nuestra raza y maltrató a nuestros antepasados para obligarlos a abandonar a sus bebés, para no criarlos. En aquella época nació Moisés y agradó a Dios. Fue amamantado durante 3 meses en casa de su padre, pero cuando hubo que abandonarlo, lo salvó la hija de Faraón y lo adoptó como hijo suyo. Así fue como Moisés fue instruido en todas las ciencias de los egipcios y fue un hombre poderoso de dicho y hecho. Cumplidos ya los 40 años, se le ocurrió inspeccionar a sus hermanos, los descendientes de Israel. Como vio a uno que estaba siendo maltratado, castigó e hizo justicia al maltratador, matando al egipcio. Él se imaginaba que se darían cuenta sus hermanos que Dios, por medio de su fuerza, les brindaba la salvación. Pero ellos no se enteraron. Al día siguiente vio que se peleaban y los instó a hacer las paces, diciendo: «Caballeros, sois hermanos, ¿por qué os maltratáis uno a otro?». Pero el que maltrataba a su compañero resistió contra él, diciendo: «¿Quién te puso como príncipe y juez sobre nosotros? ¿Acaso pretendes matarme como mataste ayer al egipcio?». Al oír esto, Moisés entonces huyó al desierto, a la tierra de Madián, donde tuvo 2 hijos. Al cabo de 40 años se le apareció un ángel en llamas de fuego de una zarza en el desierto del monte Siná. Moisés se sorprendió de lo que veía, y al acercarse para observarlo, hubo una voz del Señor: «Yo soy el Dios de tus antepasados, de Abraham, Isaac y Jacob». Moisés se puso a temblar y no se atrevió a mirar. Pero el Señor le dijo: «Descálzate, que el lugar donde estás es tierra consagrada. Me he fijado atentamente en los padecimientos de mi pueblo en Egipto y he escuchado sus gemidos y he bajado para llevármelos. Vamos ahora, que te mando a Egipto». Este Moisés, al que ningunearon diciendo: «¿Quién te ha puesto como príncipe y juez?», a este mismo Dios lo envió como príncipe y libertador con el poder del ángel que vio en la zarza. Este mismo los sacó haciendo prodigios y señales en la tierra de Egipto y en el Mar Rojo y en el desierto durante 40 años. Este es el mismo Moisés que dijo a los descendientes de Israel: «Dios os levantará un profeta de entre vuestros hermanos igual que yo». Este es el que estuvo en medio de la asamblea en el desierto con el ángel que le hablaba en el monte Siná y con nuestros antepasados, el que recibió palabras vivas para darnos, a que nuestros padres no quisieron ser obedientes, sino que rechazaron y volvieron mentalmente a Egipto, diciendo a Aarón: «Haznos dioses que vayan por delante nuestro, porque este tipo Moisés que nos sacó de Egipto, no sabemos qué ha sido de él». Y se fabricaron un becerro en aquellos días y trajeron sacrificios al ídolo y celebraron lo que habían hecho con sus manos. Entonces se revolvió Dios y los entregó a que adorasen el ejército del cielo, como pone en el libro de los profetas. ¿Acaso me presentasteis víctimas y sacrificios durante 40 años en el desierto, casa de Israel? Al contrario, levantasteis el pabellón de Moloch y la estrella de vuestro dios Refán, imágenes que os fabricasteis para adorarlas, así que os despacharé más allá de Babilonia. Para nuestros antepasados en el desierto hubo la carpa del testimonio, tal cual el que hablaba con Moisés mandó fabricarla, según el modelo revelado. Nuestros antepasados la recibieron y la trajeron con Jesús cuando invadieron a las naciones a las que Dios echó de delante de nuestros antepasados hasta los días de David. David halló gracia ante Dios y le pidió que encontrara una residencia para la casa de Jacob, pero Salomón le construyó un templo. Y sin embargo, el Altísimo no reside en un lugar hecho con manos humanas. Como dice el profeta: «El cielo es mi trono y la tierra escalón para mis pies». ¿Qué residencia me vais a construir?, dice el Señor. ¿O qué lugar para mi descanso? ¿Acaso no he hecho yo todas las cosas? ¡Cabezas duras!
mentes y oídos sin consagrar, siempre estáis resistiendo contra el aliento de santidad. Lo mismo que vuestros antepasados, así también vosotros. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros antepasados? Y mataron a los que anunciaban acerca de la venida del que es justo, del que vosotros habéis sido traidores y asesinos. Vosotros que recibisteis la ley por disposición de ángeles, pero que no la habéis guardado. Al oír estas cosas, se les enardeció la intención y apretaron los dientes contra Estéfanos. Pero él, que estaba lleno del Espíritu Santo, fijó la atención en el cielo, donde vio la gloria de Dios, y dijo: ¡Oh! Veo los cielos abiertos y al ser humano de pie a la derecha de Dios. Pero ellos chillaron a viva voz y se taparon los oídos y se abalanzaron sobre él y lo llevaron afuera de la ciudad y lo lapidaron. Y los testigos dejaron sus mantos con un joven que se llamaba Sablos. Así que lapidaron a Estéfanos, que suplicaba diciendo: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y apoyando las rodillas, rugió a gran voz: Señor, no les tengas en cuenta este pecado. Y después de decir esto, durmió. Pero Sablos estaba absolutamente de acuerdo con su ejecución. Como ese mismo día se desató una gran persecución contra la asamblea de los que estaban en Jerusalén, acabaron todos dispersados por las regiones de Judea y Samaria, excepto los apóstoles, aunque ciertos hombres piadosos recogieron a Estéfanos e hicieron grande lamentación por él. Pero Sablos la había emprendido contra la asamblea, entrando de casa en casa para sacar a rastras a hombres y mujeres para echarlos a la cárcel. Sin embargo, los que estaban siendo dispersados fueron anunciando la buena noticia. Desde luego, una de las primeras cosas que llaman la atención aquí en comparación con los otros tres relatos de la historia de Israel que hemos visto anteriormente es la presencia en el relato del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No está expresado en estas palabras. Cuando el discurso de Esteban, ni siquiera cuando la redacción del libro de Hechos, no estaba aún plenamente desarrollada la doctrina de la Santísima Trinidad, tal cual quedaría articulada en los credos siglos más tarde. Pero los elementos esenciales están todos aquí. Tenemos claramente, por supuesto, la idea de un Dios de Israel que establece un pacto con su pueblo escogido. Un Dios a la vez justo y severo, que castiga la maldad y desobediencia, y también clemente y misericordioso, con vocación de Salvador. Pero ahora tenemos también incorporada a este relato de la historia de Israel la historia de Jesús y las muchas cosas que cambian a partir de su vida. No queda del todo claro si Esteban o Lucas, quien escribe el relato, piensa que Jesús sea Dios o equivalente a Dios. Desde luego, tampoco parece que se trate solamente de una vida ejemplar, un mártir o profeta más, entre otros muchos, en la historia del pueblo de Dios. Sin embargo, de momento, ni siquiera aprendemos que Jesús haya resucitado. Si no supiésemos nada más que nos cuenta esta narración, no era estrictamente necesaria la resurrección para que se produjera la visión que tiene Esteban del Hijo del Hombre a la diestra de Dios. No parece tratarse de una visión material. Los cielos que se abren no son exactamente lo mismo que la bóveda celeste del espacio intergaláctico, sino la revelación de una realidad en otra dimensión más allá de la materialidad, donde Jesús y Dios podrían estar uno junto al otro como esencias espirituales incorpóreas. El Jesús de la visión no tiene por qué ser más material que el Dios de la visión, que Esteban también ve. El propósito de esta explicación que estoy haciendo ahora no es negar la resurrección, sino limitarnos a observar lo que en efecto dice
este pasaje en particular. Y en nuestra lectura de Hechos 6:8 a 8:4, entonces también ha aparecido el Espíritu Santo. Por mucho que Dios hable y se relacione con su pueblo y se revele a sí mismo, no siempre es fácil saber qué es exactamente lo que quiere. Nuestra lectura está llena de conflictos entre personas que interpretan equivocadamente lo que Dios espera de ellos. Los de la sinagoga de los judíos libertos y de la diáspora, en Hechos 6:9, están convencidos de que Esteban, con sus señales y prodigios, arrastra a los crédulos hacia el error. Piensan que para salvaguardar la gloria del templo y evitar así el castigo divino, es necesario acabar con Esteban, aunque para ello haga falta utilizar falsos testigos. Pero los lectores sabemos que se equivocan terriblemente. Moisés piensa que ha de salvar a sus hermanos esclavizados mediante asesinatos, hasta que aprende que no, que Dios piensa hacerlo de otra manera. En el desierto, los israelitas se impacientaron con la desaparición inexplicada de Moisés y pidieron a Aarón, y Aarón consintió, fabricarles dioses de oro que los guiaran para salir del desierto al que Moisés los había metido. Pero Esteban indica que precisamente por eso Dios, a quien al parecer buscaba de esa manera, se apartó de ellos. Si Dios había mandado hacer un tabernáculo, una carpa de riquísima fábrica, desde donde manifestar claramente su presencia entre el pueblo, ¿qué paso más lógico generaciones más tarde que imaginar que tanto mejor sería un templo de piedra? Pero el profeta, según Hechos 7:47, declara que es ridículo imaginar que el Altísimo vaya a vivir en templos hechos por humanos. Saulo está plenamente convencido de la justicia de la persecución desatada contra la Iglesia, primero en la persona de Esteban, luego hecha extensiva a muchas otras personas. No actuaba así motivado por ánimo de desobedecer a Dios, sino todo lo contrario. Pero la propia manera de relatar este hecho persecutorio nos lleva a los lectores a considerar lo trágico que resulta el error de Saulo. Dios es cognoscible. Dios revela su voluntad a quien le busca. A la vez, abundan los errores trágicos de personas que, pensando hacer de todo corazón la obra de Dios, hacen precisamente lo contrario a lo que Dios pretende. Estas no son teorías abstractas. Es la realidad que constata la historia de Israel según la cuenta Esteban y la historia de Esteban según lo ha contado aquí Lucas. Se me ocurre, sin embargo, que en la mayoría de estos casos el error desemboca en homicidio. Seguramente hay otras cosas que añadir respecto a cómo saber si un plan de acción responde o no a la voluntad de Dios. Pero tal vez debería ser posible decir, como mínimo, y entre otras muchas cosas, que cuando nuestro ánimo religioso, nuestro amor a Dios y celo por su casa nos lleva al homicidio, hemos cerrado el camino. Y quizá hayamos cerrado el camino ya antes del homicidio, cuando hemos albergado actitudes condenatorias y de enjuiciamiento del prójimo. Nuestra falta de caridad y amor cristiano, por decirlo en pocas palabras. Quizá en nuestro discurrir por los escritos bíblicos para hablar sobre Dios desde la Biblia, hallemos casos donde se cumple la premisa de que lo que de verdad importa no son las obras en sí, sino las actitudes del corazón. O esta otra, que el fin justifica los medios. Sin embargo, aquí estamos viendo que el amor a Dios puede conducirnos a conductas contrarias
a la voluntad de Dios si el amor a Dios no es a la vez amor al prójimo? Incluso aquel prójimo que consideramos equivocado o hereje o enemigo de Dios. En los otros dos casos, los ídolos después de la desaparición de Moisés, el templo que sustituye el tabernáculo como morada de Dios, el error parece devenir de un profundo desconocimiento de la naturaleza de Dios. Tanto la fabricación de ídolos como la construcción de un templo de piedra parecerían tener cierto parecido en la excesiva materialidad con que conducen a concebir de Dios. Ningún ser humano medianamente racional adora ídolos, sin más. Cuando se postran ante un ídolo, saben que ese ídolo no es más que la representación material de un ser espiritual no material. Sin embargo, a la vez, se suele creer que la presencia de ese ser espiritual se hace especialmente real y potente allí donde está el ídolo. El ídolo actuaría como una especie de antena receptora que potencia y aumenta la virtud y fuerza de la presencia divina. Algo así como una antena y un aparato receptor de televisión hacen reales y concretas y visibles las ondas de la señal de televisión que están en todas partes. A la inversa, las actuaciones humanas sobre el ídolo manipularían a la deidad. Ofrecer sacrificios, rezar plegarias o realizar conjuras en la presencia del ídolo obligarían a la deidad a actuar de una manera u otra, conforme al poder y la influencia del sacerdocio autorizado para esos efectos. Pensándolo con detenimiento, el templo de piedra, hecho por manos humanas, puede muy fácilmente conducir a ideas parecidas. Concebido como morada del Dios invisible e irrepresentable por ídolos, sin embargo, se entiende que es allí, en el templo, muy especialmente, donde está presente Dios. Y por tanto, se puede llegar a creer que el ritual del sacerdocio escogido por Dios en ese santuario, donde Dios hace su morada, tiene alguna virtud o eficacia para, de algún modo, obligar a Dios a actuar a favor de sus adoradores. Quizá vaya por ahí la cosa.